Endorrestauración biomimética, fibra Ringond, incrustación en dentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Echaide y hoy les traigo un caso clínico que realizamos en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Odontología, Cátedra de Endodoncia B, donde vamos a tratar la rehabilitación de un primer molar inferior, pieza 36, desde la endodoncia hasta la rehabilitación, hasta la restauración. La realizamos con mi guía y docente Yanina Peralta, y mi amiga y compañera Diana Suárez. Primero, y para recordar, siempre que podamos evitar hacer la endodoncia, vamos a intentar evitarla. Como nos enseñó Georgina Santangelo, siguiendo la filosofía del doctor Fernando Pichi Goldberg, quien tuvimos hace poco un encuentro ahí de endodoncia, una jornada internacional, quien tiene documentados casos clínicos de a más de 30 años de seguimiento con excelentes resultados. Él decía, la mejor endodoncia es la que no se hace y el mejor material de obturación es la pulpa viva. Y para agregar a esta frase, haciendo énfasis a lo que es lo más importante, que es la prevención, la mejor restauración es la que no se hace, ni un prisma menos, cuidamos la estructura dentaria. Pero bueno, en este caso, la endodoncia fue necesaria para salvar la pieza dentaria y los tejidos periodontales como son hueso y ligamento. Cada paciente, cada momento, digamos, la odontología siempre personalizada según el caso clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede resolver de varias maneras. No digo que esta sea la única, a medida que avanza la tecnología puede variar. Bien. Eh, Paciente de 39 años de edad, de sexo femenino, acude a la consulta derivada de un periodoncista con diagnóstico de necrosis y posible extracción dentaria. Entonces, ¿cómo comenzamos? Al igual que todos los tratamientos que vamos a realizar, con diagnóstico, con el diagnóstico. Clínicamente presentaba una restauración filtrada en la pieza 36. Radiográficamente se observa radiolucidez difusa en lo que es el periápice y el contorno distal de la restauración. Contorno distal de la restauración y se fue periápice. Bien. A los test térmicos de vitalidad al frío, que decimos en ice, comenzamos envaselinando las piezas dentarias. Luego humedecemos con agua una torunda de algodón tomada con una pinza para algodón estéril, se le colocó EndoIce y se comprobó la sensibilidad de las piezas dentarias, comenzando por las piezas vecinas hasta llegar a la pieza 36. Las piezas vecinas presentaban sensibilidad al contacto con el frío, la cual desaparecía instantáneamente al retirar el estímulo. En cambio, la pieza 36 no presentaba sensibilidad al frío, directamente no presentaba ningún tipo de reacción o estímulo. A las pruebas de calor, colocamos vaselina sobre la pieza dentaria, calentamos en un mechero de alcohol, una espátula de helado, sí o sí mechero de alcohol, y la apoyamos sobre la pieza 36 unos segundos. Tampoco presentó ninguna sintomatología. A lo que es la percusión horizontal, sin sintomatología, y a la percusión vertical con una sintomatología moderada, una leve molestia. Estas pruebas nos llevan a confirmar el diagnóstico de necrosis y requerimiento de un tratamiento de conducto. Bien, procedemos a realizar las maniobras previas de, entre otras, anestesia y aislamiento absoluto, reforzado con barrera gingival. Vamos a ver la barrera gingival, acá entra el clamp, la goma dique, barrera gingival, pieza dentaria. ¿Por qué realizamos un aislamiento absoluto? Para la protección del paciente, evitar que el paciente se ahogue o traiga algún instrumento o material dental, como las limas de endodoncia, o ingiera sustancias tóxicas, como restos de amalgama, que no es el caso, pero podría haber pasado, o hipoclorito de sodio, entre otras. También protege las partes blandas de la boca de accidentes químicos como el ácido grabador o mecánicos. Retracción de los tejidos blandos, sin esfuerzo adicional. No es que tenés que estar tironeando, no, sino sin esfuerzo adicional, retracción de los tejidos blandos. Lo que es encía, carrillo, no lengua, no saliva, no conductos salivares, campo operatorio separado de todo lo que ocurre en la boca. El aislamiento, el aislar el campo operatorio, mejora el acceso y la visibilidad, lo que permite enfocarse mejor durante el procedimiento.
sin la distracción de otros tejidos adyacentes que recién les mencioné. Trabajar más limpio y reducir el tiempo de trabajo. Evita que se nos empañe el espejito, fundamental para la buena visión. Control de la humedad, que mejora el potencial adhesivo. Prevención de la infección por transferencia de enfermedad, especialmente después del COVID, por los aerosoles, reduce el riesgo de contagio. Eh, Evita o previene la recontaminación del conducto. Todas ventajas. Bueno, comenzamos nuestro tratamiento en sentido crown down, desde la corona a la raíz. Eliminamos todo el tejido y restauración deficiente. Comenzamos con piedra redonda de anillo azul, con abundante refrigeración acuosa, super alta velocidad. Y luego piedra troncocónica, punta redondeada de anillo azul. Ingresamos a la cámara pulpar, ayudándonos siempre de un explorador endodóntico fino. Cambiamos a utilizar una fresa endoseta multifilo de punta inactiva y redondeada. En este caso la marca Dentsply Maylefer, esa que tenemos ahí, la fotito, que nos permite terminar de eliminar el techo pulpar, rectificar los conductos liberándolos de interferencia, expandirnos en sentido horizontal y no profundizar en sentido vertical, que eso es muy importante. En este caso, bueno, hubo dificultad para encontrar los conductos mesiales por calcificaciones, entonces se profundizó con una fresa multifilo redonda, super alta velocidad, con abundante refrigeración acuosa, y se debilitó estructuralmente el piso dentario, pero bueno, pudimos conseguir una buena visualización de los conductos, como podemos observar. Proseguimos con el tratamiento endodóntico. Comenzamos siempre precurvando todas las limas con la lima K10 de permeabilidad en el conducto distal y mesiovestibular. En el conducto mesiolingual comenzamos con una lima K8, un poco más, más fina, ya que el mismo es de menor calibre. Esto teniendo en cuenta la medida promedio de trabajo de un primer molar inferior, que es de 20-21 milímetros de longitud aproximadamente. Este pasaje de limas K8 y K10 lo acompañamos con hipoclorito de sodio al 2,5% y dieta al 18% para ayudar al pasaje, ensanchamiento y limpieza de los conductos. Continuamos pasando a la lima SX abridora de Protaper Gold. ¿Por qué utilizamos la SX abridora? Bueno, continuamos con la filosofía Crown Down, donde vamos a abrir primero el tercio cervical para que el instrumental llegue bien hacia apical, para ensanchar la entrada del conducto, mejora nuestra conductometría y mejora el pasaje de limas, lo que reduce el estrés de trabajo, tanto del instrumental como el nuestro, ya que nos va a facilitar la entrada a todos los conductos. Bien. Luego realizamos lavaje con hipoclorito de sodio al 2,5%, permeabilizamos con la lima K10 y pasamos a la conductometría. Bien, acá la conductometría. Secamos con aspiración negativa el conducto y tomamos la medida de trabajo con un localizador de ápice. Utilizamos en este caso una lima K10 en el conducto mesiolingual y K15 en el distal y mesiovestibular. Después, bueno, radiografía con la conductometría para verificar que no estén pasadas las limas y que nos haya marcado bien el detector apical. Seguimos con la secuencia de lavado con hipoclorito de sodio al 2,5%, permeabilización con lima K10 entre cada serie de limas hasta llegar a la K20 amarilla manuales. Bien, como podemos observar acá la secuencia que realizamos. Empezamos por acá con la K10 y K8, hacemos con la SX abridora y continuamos hasta la K20 manual amarilla. Bien. ¿Y por qué comenzamos con las limas manuales? Bueno, para evitar el trabajo forzoso de las limas mecanizadas, que si bien son de materiales muy nobles, siempre existe la posibilidad de que se puedan fracturar. La idea es minimizar lo más posible ese riesgo, el excesivo estrés del material.
Continuamos con la secuencia mecanizada ProTaper Ultimate de giro continuo. ¿Por qué utilizamos un sistema de limas mecanizado en vez de continuar con las manuales? Bueno, logramos preparaciones más uniformes y cónicas, ya que las de acero inoxidable deforman los conductos al ser menos flexible. En cambio, las de níquel titanio, con tratamiento térmico, mecanizadas, calcan la forma del conducto sin deformar y continúan su anatomía. Menor tiempo de trabajo, respeta un protocolo de trabajo, menor porcentaje de accidentes en los procedimientos, bueno, menor transporte apical del debris. ¿Qué quiere decir? Que lo saca hacia coronal. En cambio, una lima manual que hace in-out dentro y fuera expulsa el debris hacia el periápice. Por lo, por lo tanto, con el sistema mecanizado disminuimos la posibilidad del dolor postoperatorio y bueno, mejora la calidad de vida del paciente y la del profesional por todas estas ventajas. Bien, ¿por qué utilizamos el sistema en este caso ProTaper Ultimate? Porque es un instrumental flexible, resistente, con capacidad de corte, tiene un taper progresivo muy conservador. Dato, este sistema más que nada está diseñado para las raíces mesiovestibular, pero bueno, lo podemos utilizar. Tiene puntos de toque aleatorios, lo que disminuye su estrés y le confiere menos posibilidad de ruptura de la lima, lo que lo hace un sistema muy seguro para trabajar. Bien, ¿cómo lo utilizamos? Primero, calibramos el motor endodóntico con una velocidad de 400 revoluciones por minuto y un torque de 4 newtons por centímetro, en modo de giro continuo. Importante siempre seguir la secuencia de trabajo. Comenzamos con la lima slider o lima de permeabilidad de anillo violeta, que tiene una aleación más rígida, que permite hacer el trabajo de las limas manuales K15, 20 y 25. Formamos una pileta de hipoclorito de sodio al 2,5%, colocamos a medida de trabajo la lima y pasamos haciendo movimientos de entrada y salida no de brallinado hasta llegar a la longitud de trabajo. Cada 3 picoteos vamos limpiando nuestra lima. Lavo con hipoclorito de sodio al 2,5% y permeabilizo con la lima K10. Luego pasamos a la lima Shaper de anillo blanco con movimientos de entrada y salida y brallinado contra las paredes del conducto para trabajar el tercio coronal y medio hasta llegar a la longitud de trabajo. Lavo con hipoclorito de sodio al 2,5%, permeabilizo con la lima K10, luego pasamos a la lima F1 amarillo, de anillo amarillo. Ahora solo movimiento de entrada y salida, sin brallinados, sin rozar contra las paredes, para evitar que se pueda romper la punta de la lima, hasta llegar a la longitud de trabajo. Con ella trabajamos lo que es el tercio apical. Lavo con hipoclorito de sodio al 2,5%, permeabilizo con la lima K10. Luego pasamos a la lima F2 de anillo rojo, con movimiento de entrada y salida hasta llegar a la longitud de trabajo. Lavo con hipoclorito de sodio al 2,5% y permeabilizo con la lima K10. Luego pasamos a la lima calibre 25 manual, con la cual en los conductos mesiales nos hizo stop apical, por lo tanto finalizamos su instrumentación, la cual nos va a quedar con un taper de 25,08. En la raíz distal continuamos con la lima F3 de anillo azul, con movimientos de entrada y salida hasta llegar a la longitud de trabajo. Lavo con hipoclorito de sodio al 2,5% y permeabilizo con la lima K10. Luego pasamos la lima calibre 30 manual, donde nos hizo en este caso stop apical y ahí finalizamos la secuencia de limado. Nos queda con un taper de 30,09. Luego de la secuencia de limas, como nuestro diagnóstico es de necrosis, utilizamos la XP Endo Finisher. Es sumamente importante la activación del hipoclorito de sodio y lograr que toque bien todas las paredes del conducto para su correcta decontaminación. Esta lima tiene la capacidad de tocar todas las zonas que el instrumental rotatorio no pudo alcanzar debido a la anatomía de los conductos, ya que las limas calcan un dibujo circunferencial y los conductos muchas veces tienen forma de C, como es el distal en este caso.
Bien, vamos a realizar, para activar el irrigante, tres ciclos de XP Finisher por conducto, irrigando con hipoclorito de sodio al 2,5% al mismo tiempo que la utilizamos. Esta lima la tenemos que utilizar 3 milímetros menos de la longitud de trabajo, ya que va a ir modificando su forma dentro del conducto, lo cual puede por momentos tener una mayor o menor medida y no queremos que dañar ni siquiera el ligamento periodontal ni que se fracture la lima dentro del conducto. Y después, bueno, para la sacarla ya es otro tema. La misma la vamos a utilizar a una velocidad de 600 revoluciones por minuto y un torque de 1 newton por centímetro. Luego lavamos con solución fisiológica y secamos. Lavamos con solución fisiológica, secamos y colocamos ETA al 18% para ayudarnos a eliminar barro dentinario, acondicionar la dentina, lograr apertura de los túbulos, para lograr una mejor adhesión del sellador y de la guta. Después, bueno, lavamos nuevamente con solución fisiológica, o sea, a veces lo dejamos actuar por 1 minuto y medio por lo menos. Lavamos nuevamente ahí con solución fisiológica, secamos el conducto con conos de papel estéril. Continuamos probando la medida de los conos principales de gutapercha, previamente decontaminados en hipoclorito de sodio al 2,5%, 10 minutos y secados con gasa estéril. Los marcamos con presión a longitud de trabajo, ayudándonos con una pinza para algodón. Verificamos que los conos no hagan estopa apical y presenten una ligera resistencia a la remoción, que nos cueste un poquito. Luego realizamos una conometría para corroborar que lleguen bien a longitud de trabajo, que no se hayan pasado. El sistema trae sus propios conos de gutapercha, de taper específico para cada lima, al igual que los conos de papel, pero no son de fácil acceso en Argentina, por lo que usamos la técnica de condensación lateral, en este caso, con conos 25 y 30 de taper 0,4 y conos 25 sin taper para realizar la condensación lateral. Como los conos principales radiográficamente se pasaban de la longitud de trabajo, sobre una loseta estéril y con un bisturí cortamos 1 milímetro de su punta y volvemos a realizar la conometría, donde ahí sí corroboramos con la radiografía y la medida de trabajo nos dio acorde. Bien. Obturación. ¿Para qué la realizamos? Principalmente para evitar filtraciones bacterianas y que se rehaga la infección, para ejercer una acción terapéutica y mejorar las condiciones para la reparación de las lesiones. En este caso, utilizamos el AH Plus Bioceramic Cellular, en el que acá podemos observar un estudio de la International Endodontic Journal del 2022, en donde se realizan pruebas y compara con otros selladores. Este estudio nos habla de su compatibilidad biológica y de sus propiedades bioactivas. Este sellador tiene como característica ser biocompatible, o sea, proporcionar un entorno ideal para la formación de hidroxiapatita, lo que allana el camino para el proceso de autocicatrización. No tiene óxido de bismuto, o sea que no decolora el diente. Es bioactivo por su liberación de iones de calcio e hidróxilo. Durante su fraguado, el sellador libera iones de calcio y fosfato en presencia de fluidos tisulares. Estos iones favorecen la formación de una capa de hidroxiapatita en la superficie del material, que es química y estructuralmente similar al del tejido óseo natural. Genera un entorno alcalino, tiene un pH elevado, alrededor de 12,5 inicialmente, crea condiciones favorables para la reparación ósea y dentinaria, lo hace bactericida para la gran mayoría de los patógenos de este entorno alcalino, también ayuda a neutralizar toxinas bacterianas, promoviendo un ambiente limpio para la regeneración. Compatibilidad con los tejidos periapicales. Los componentes del sellador no son tóxicos para las células vivas y estimulan la proliferación y diferenciación celular, incluidas las células progenitoras óseas y las células relacionadas con la reparación. También es radiopaco, estéril y proporciona una mejor unión entre la dentina y la gutapercha. Bien.
Volviendo a los materiales bioactivos. ¿Son modernos? ¿O qué es material bioactivo en odontología? Es aquel material que está diseñado para tener algún tipo de interacción biológica, en este caso con las estructuras dentarias, en sí que induzcan a la remineralización, en formación de un nuevo tejido como hueso o dentina. Los materiales bioactivos se utilizan en odontología hace varios años y bueno, fueron evolucionando. Hermann en el 1934 con el hidróxido de calcio genera un puente de dentina secundaria en lo que son exposiciones pulpares. Eso ya es bioactivo y ya se utiliza hace 90 años, desde el 1934, 2024, 90 años. Entonces, por lo tanto, también podemos decir que el Dical es bioactivo, pone hidróxido de calcio. Bueno, o sea, el calcio es bueno para esto. Y el pH alcalino desinflama la pulpa, genera un ambiente que estimula la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Eh, Nada, todo esto lo aprendimos gracias a Hermann con el hidróxido de calcio. Después, bueno, en 1960, Kant, en Inglaterra, con el iodomero de vidrio libera flúor y el flúor interacciona con la estructura. O sea, es bioactividad y eso ya hace 64 años. El flúor que sustituye a la hidroxiapatita para convertirla en fluorapatita y hacer que el cristal del esmalte sea más denso, hace que el esmalte sea más ácido resistente y eso ya es bioactivo. Bueno, el MTA es bioactivo, el biodentín, entre otros. Después, bueno, según la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, nos va a dar una definición, que esa definición es, acá se las leo, materiales bioactivos son materiales que interactúan con tejidos vivos para promover una respuesta biológica favorable, como la formación de un enlace químico con el tejido óseo. Deben poseer estabilidad química y mecánica en el ambiente biológico, ausencia de toxicidad evaluada mediante citotoxicidad y liberación de iones potencialmente dañinos, interacción con células y tejidos como osteoblastos que demuestren su capacidad de promover regeneración o integración tisular, formar una capa de hidroxiapatita en su superficie tras exposición a un fluido corporal simulado. Esto se evalúa mediante técnicas como microscopía electrónica de barrido o diferenciación de rayos X. Promover la integración ósea in vivo, evaluada en modelos animales o de ensayos clínicos. Bien, todo esto tiene que estar respetando ciertas normas, las normas ISO, como por ejemplo la ISO 10993 de biocompatibilidad o la ISO 23317 de ensayo in vitro para bioactividad, la ISO 13485 de gestión de calidad para dispositivos médicos, entre otras que deben cumplir para poder considerarse como tal y poder ser comercializadas al público. Dato. El principal componente que lo hace ser un material bioactivo, el sellador de biocerámico H+, es el silicato de calcio. Bien, volvamos al procedimiento. Dijimos que íbamos a utilizar este material. Ahora, ¿de qué forma lo utilizamos en este caso? Primero, colocamos en el conducto con su punta aplicadora, comenzando por el conducto más estrecho o más difícil acceso. En este caso fue el mesiolingual, que más nos costó. Llegamos al cono principal y realizamos movimientos de entrada y salida para que el sellador discurra bien por todas las paredes y llegue a las zonas donde la gutapercha no pudo alcanzar. Luego de tener el cono principal a medida de trabajo, junto con el sellador, comenzamos con con la compactación lateral. Con un espaciador digital número 25, colocándolo entre el cono principal y la pared del conducto.
Luego, en este espacio colocamos el cono accesorio, repitiendo esta maniobra hasta que no entre más el espaciador digital. No repetimos esta maniobra en el conducto mesiovestibular. Mm. En este caso, sin realizar mucha presión con el compactador digital, que debemos evitar para evitar posibles fracturas, vamos a utilizar la técnica de Teiger, que bueno, voy a explicar ahora más adelante, en la cual con el butacondensor vamos a reblandecer estos conos que vamos a compactar, entonces no es necesario hacerles tanta presión. Como les decía, bueno, para obturar, va a utilizar la técnica híbrida o de Teiger de 1984, que es una técnica de obturación termomecánica que actúa por fricción, compactación apical y lateral. Utilizamos el butacondensor, en este caso número 50, de la marca Dentsply, con micromotor entre las 8.000 a 12.000 revoluciones por minuto en sentido horario, manteniéndolo en funcionamiento de giro continuo, con movimientos de entrada y salida entre los conos, solo en el tercio cervical, sin profundizar más allá y sin nunca detenerlo en el interior del conducto. Finalizamos de la misma forma, obturando el conducto más amplio y de más fácil acceso, que en este caso es el distal, y seguimos con lo que es el toilet de la cavidad. Eliminamos con una fresa redonda a baja velocidad el exceso de gutapercha que puede haber quedado y con una torunda de algodón con alcohol limpiamos el sellador que puede haber quedado en las paredes de la cámara pulpar. Hacemos la radiografía postoperatoria, luego se colocaron bolas de teflón estéril y una obturación provisoria de composite sin adhesivo. Realizamos un análisis de la situación clínica y radiográfica para determinar su tratamiento rehabilitador. Clínicamente, a la paciente, eh, perdón, citamos a la paciente para la siguiente semana, después de ir analizando, y decidimos enfocar el tratamiento en fortalecer el piso y las paredes debilitadas. Como podemos observar acá, están comprometidas. Bueno, ¿de qué manera? Con un tratamiento restaurador biomimético reforzado con mallas de polietileno Ribón. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, eliminamos la restauración provisoria, nos encontramos con el piso y paredes debilitadas y una cavidad de gran tamaño, lo que dificulta la fotopolimerización por la gran distancia. A medida que la luz se aleja, disminuye el efecto fotoiniciador. Además, que en una clase 1 tiene un factor C de 5, o sea, muy alto, el cual tenemos que disminuirlo para evitar fracturas y filtraciones. Para reforzar el debilitamiento de las paredes, piso y evitar fracturas, decidimos colocar fibra Ribbon también por su compatibilidad biológica con los adhesivos y materiales de restauración. Este artículo de investigación toma para su conformación 103 publicaciones de journals y entidades relevantes, el cual habla de que el éxito de la restauración de las piezas posteriores tratadas endodónticamente depende de la estructura dental residual, o sea, del remanente dentario que nos quede luego de la eliminación del tejido deficiente, por lo que debemos ser lo más conservadores posibles. Cuando en nuestra preparación tenemos un buen ferrule, los estudios in vitro e in vivo respaldan firmemente el hecho de que no se necesita postes para restaurar las piezas tratadas endodónticamente. No se necesitan postes para retener las coronas de endocrowns e incluso están asociadas a mayor tasa de fallos catastróficos. El objetivo principal de una restauración en dientes endodónticos es devolver la funcionalidad, resistencia y distribución adecuada de la fuerza, evitando una futura fractura o pérdida total del diente.
Y si le incluimos la estética, buenísimo. Bien. Eh, a ver, fibra de polietileno o de refuerzo. ¿Por qué la utilizamos? Bueno, por distribución de las fuerzas, las fibras actúan como una red de seguridad que absorbe y redistribuye las fuerzas masticatorias de manera uniforme, evitando que éstas se concentren en puntos débiles del diente. En dientes endonciados, las paredes delgadas son vulnerables. Las fibras ayudan a proteger estas áreas al trabajar como un refuerzo interno. La reducción de fracturas catastróficas. Estudios como el de Brito de Guide del 2018 han demostrado que las fibras de polietileno pueden reducir significativamente la propagación de fracturas, especialmente en dientes posteriores que reciben altas cargas oclusales, en comparación con los pernos que tienen una mayor posibilidad de producir fracturas del tipo catastrófica. Mecánica de refuerzo. Las fibras de polietileno están diseñadas para integrarse con resinas compuestas. Al unirlas forman una estructura que aumenta la rigidez de la restauración sin perder flexibilidad. Esto imita el comportamiento biomecánico de la dentina y el esmalte. Dato. Ahora, esto no quiere decir que si no utilicemos fibra, nuestra resina se va a fracturar. Lo más probable es que no. Hay cantidad de casos registrados con controles consecutivos de más de 15 años, hechos con resina, sin la utilización de fibra y continúan con un pronóstico favorable. Muy pocos son los casos de fractura de las resinas así grandes y que por lo general son reparables. Es más, hay más posibilidades de que se te despegue o filtre una resina de que se te fracture. Hoy en día el promedio de supervivencia de una restauración adhesiva con resina es de 5,7 años. Pero bueno, ¿qué intentamos nosotros? Siempre estar lo más arriba de ese promedio que podamos. Subir la vara de ese promedio. ¿Cómo? Utilizando todo lo que tengamos al alcance y capacitándonos para mejorar todas las variables y mejorar la vida de nuestros pacientes. Acá estamos intentando de estas variables superarlas, mejorarlas. Bien, continuamos con el procedimiento, para no irnos tanto. Comenzamos midiendo la cantidad de fibra que vamos a utilizar con una sonda periodontal, en sentido mesiodistal y otra circunferencial. Luego realizamos técnica adhesiva de grado total. Comenzamos en este caso pasando una brochita con piedra pómez y agua para eliminar placa bacteriana y manchas, en sí, limpiar bien la superficie donde nos vamos a adherir, ya que la placa bacteriana, entre otras cosas, disminuye el efecto del ácido gradador y dentro de la lógica no queremos adherir el diente, nos queremos adherir al diente y no a otra cosa como restos de placa bacteriana. Hubiese elegido arenar la superficie para eliminar además el esmalte aprismático, pero bueno, no contamos con dicho dispositivo. Luego limpiamos y desinfectamos con clorexidina al 2% durante 30 segundos y secamos. Colocamos ácido fosfórico al 37% en consistencia de gel tixotrópico con punta aplicadora 10 segundos en dentina y 15 en esmalte. Lavamos con spray de agua a presión durante más de 40 segundos para eliminar las sales solubles de calcio producidas por el grado ácido. Con un microbrush estéril colocamos una capa de clorexidina al 2% durante 30 segundos en la superficie dentinaria para evitar la actividad de las metaloproteinasas de la matriz presentes en la dentina. Estas enzimas se activan tras la desmineración producida por el ácido fosfórico y bueno, pueden degradar las fibras colágenas expuestas, afectando a lo que queremos nosotros que es adherir, afectando a la adhesión. Bien, retiramos el exceso, pero sin enjuagar. Luego, con otro microrush estéril, colocamos la primera capa de adhesivo Albond universal, en este caso de visco, en forma de primer, frotando
frotando, masajeando bien la dentina por 20 segundos. Luego, con aire, 30 segundos, adelgazamos esa capa y eliminamos el solvente, fundamental para la polimerización, la fotopolimerización. Bien, fotoiniciamos durante 40 segundos, el doble de tiempo por ser una cavidad profunda. Además, bueno, no tenemos una lámpara balo tampoco, así que todo se puede mejorar. Y repetimos nuevamente la colocación del adhesivo como segunda capa. De igual manera, pero sin frotar la dentina en la segunda capa. ¿Y por qué dos capas de adhesivo? Bueno, para lograr un mayor espesor y uniformidad en el mismo, lo cual permite una mejor distribución de las tensiones durante la masticación y la protección de la interfaz adhesiva frente a microfiltraciones, más resistente a la degradación hidrolítica. Además, la combinación de estas capas adhesivas con una capa de resina fluida refuerza la estructura y sella mejor los túbulos dentinarios, aumentando la resistencia adhesiva. Luego colocamos un Composite Flow, esto que venía comentando, de alta carga, ideal del 80% o más. En este caso utilizamos Brilliant Everglow Flow de Colten, colocado sobre la dentina. Sobre ella, la colocación de la fibra Ribbon, previamente embebida en bis GMA. En este caso utilizamos el Emanel Bond de Denzel. Bien. Dato. Para tener en cuenta, nunca se debe utilizar un adhesivo de quinta generación ni universal que contenga ácidos para, para, para embeber la fibra Ribbon. Seguimos. Colocamos las fibras, una sobre el piso y otra circunferencial por las paredes y fotopolimerizamos durante 40 segundos. Así nos quedó colocada la fibra con el flow, como pueden observar, el entramado en el piso y también de forma circunferencial en las paredes internas. Vamos a ver, entramos sobre el piso y circunferencial, lo vemos sobre toda la pared interna. Luego la cubrimos con composite de dentina de forma incremental, con porciones de aproximadamente 1 milímetro, recubriendo todo el complejo fibra flow, o sea, una resina de dentina, una más opaca, del color de la dentina, ¿se entiende? Luego realizamos un tallado expulsivo, dejando la fibra cubierta por completo por composite para la realización y colocación de una incrustación de resina directa. Bien, como decimos acá, colocamos teflón en la gran cavidad de clase 1 con paredes expulsivas. Luego colocamos un monobloque de composite con opacidad similar a la dentina. Fotopolimerizamos y luego terminamos de polimerizar fuera de la cavidad, por todas sus caras, para evitar que queden zonas sin polimerizar. Acondicionamos la incrustación y cavidad y cementamos con el Alcem Core, un cemento resinoso de curado dual. Y retiramos los excesos. Acá vamos a ver esto me tapo yo, el Alcem Core, el que utilizamos. Bien, ¿por qué realizamos la incrustación de resina para la dentina? ¿Por qué la incrustación? Bueno, como podemos observar en el gráfico, va a ser mucho mayor el estrés de contracción de una restauración directa que una incrustación cementada con un cemento resinoso dual. Esto es un problema común en restauraciones de gran volumen. Al utilizar una incrustación en lugar de una restauración directa, se reduce la contracción durante la polimerización, evitando tensiones internas que puedan debilitar la restauración y generen filtraciones. Integración funcional funcionan como un bloque reemplazante que imita las propiedades mecánicas de la dentina natural, módulo de elasticidad y resistencia a la compresión. Se adhiere al esmalte remanente y a la fibra reforzada
para proporcionar una restauración rígida pero flexible, similar a la dentina original. Bien. Y otra razón muy importante es para lograr una buena polimerización del material. Por eso, además de que sea fotopolimerizada fuera de la boca, teniendo un buen acceso a todas sus caras, también la vamos a cementar con un cemento resinoso de curado dual, ya que la luz de la lámpara de fotocurado va perdiendo su capacidad de polimerizar a medida que se va alejando. Y de técnica sándwich, bueno, pues diente, fibra, incrustación, un sándwich de materiales. Bien, cuando las fibras refuerzan las paredes del diente y la incrustación se integran en el interior de la restauración, se crea una estructura que imita el comportamiento de un diente natural, resiste la fuerza masticatoria sin comprometer las paredes del diente y reduce los riesgos de fallas futuras como fracturas radiculares. Bien, procedimos con el composite de esmalte en forma incremental y agregamos tintes. Polimerizamos con una capa de glicerina superficial para eliminar la capa inhibida. Luego realizamos el protocolo de forma, pulido y brillo. Siempre, muy importante, chequeo de la oclusión, que no haya ningún punto de contacto prematuro. Bien, ¿y cuáles son los enfoques de usar así términos de usar lo biomimético? Es algo muy importante, es la preservación de tejido. Este enfoque evita la necesidad de coronas totales que requieran tallados agresivos y remoción de esmalte, mayor longevidad al trabajar con dientes naturales. La restauración tiene mayor durabilidad frente a fracturas o fallas adhesivas. Adaptación funcional. El diente restaurado responde mejor a las fuerzas masticatorias, reduciendo el riesgo de daños futuros. Y además, bueno, facilidad de ser reparada. La restauración en caso de que tenga alguna fractura no catastrófica. Se puede seguir reparando. Acá tenemos, bueno, la radiografía preoperatoria, postoperatoria y el control a los 2 meses y 15 días, donde podemos observar cómo se reabsorbió el rebase del sellador por apical y cómo la radiolucidez periapical disminuyó. Acá vemos que ya lo que había de rebase desaparece y se ve como medio menos radioluz. Igual la radiografía siempre engaña. Esto en realidad la mejor forma de visualizarlo es con una tomografía, pero eh, falta más control. Es muy reciente el caso. Bien, observamos la resina de esmalte, lo que es más translúcida, la incrustación de dentina, más radiopaca, la fibra en el contorno y en el piso, la cual es radiolúcida, y la obturación. Y bueno, cerrando con la frase de la paciente que dice que es mi mejor diente, así me dijo al finalizar. Bien. Bueno, muchas gracias y agradecimiento también a toda la cátedra de Endodoncia B, que siempre, bueno, están ahí en lo último para ayudarnos y nada, súper agradecido. Perfecto.